Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos otra vez aquí en Radio Faro. Buenas. El muñeco de... Estamos otra vez aquí en Radio Faro con Dieguito Flores y yo, Carmen Valido. ¿Qué tal, Carmita? Yo bien, pero ¿para qué me preguntas eso si siempre te digo lo bien? ¿Estoy bien? Está fantástica. Ella sigue conjuntada y yo también, y Radio Faro está conjuntado con nosotros en esta ocasión. Al revés. Hemos vuelto a venir aquí, como ven. La semana pasada no nos enseñamos la parte de atrás. Es verdad, Carmita ahora se está girando para que la gente pueda ver el estilazo que traemos con todo el logo de Radio Faro y la Radio Canaria de verdad, que es el eslogan de esta radio que nos permite traerles la historia puta de Canarias. Claro. ¿Y nosotros aquí? Total. Bueno, ¿de qué va la historia puta esta semana, Dieguito? Pues espera, que no hemos dicho... Tú no has dicho a la gente que te regalé para tu cumpleaños. Ay, pero espera, que yo lo he traído... la semana pasada. Yo lo he traído aquí, me regalan un momento que aquí ya lo tengo fuera, que es que Carmita me ha regalado esta gorra rosa fantabulosa. A ver, que es hedionda, yo podía haberte regalado algo más, no sé qué, pero es que la vi en una tienda y me acordé. Y pensó en mí, porque es que, bueno, primero porque pensó en mí, porque esta calva preciosa hay que protegerla, porque si no, no hay más capítulos de la historia puta. Tengo que cuidar esa cabeza porque si no nos quedamos sin historia puta. Total, y luego por otro lado, pues la vio rosa y evidentemente pensó en mí. Claro. Porque yo la vi en Rouge. La vi en Rouge. Y bueno, ¿y de qué va el capítulo de esta semana sobre la historia de Canarias? Pues hoy sobre la historia de Canarias vamos a hablar de Uruguay. Qué guay. Qué guay, porque como tenemos esta comunidad... Hay una canción que dice Uruguay, qué guay, no. Y ahora se me vino a la cabeza, tiene que haber alguna. Luego la buscamos. Tengo la cabeza llena de datos todos sueltos ahí, de vez en cuando chocan uno con otro y se hace una idea. Total. Y bueno, ¿por qué? Porque tenemos esta comunidad internacional que nos sigue, que nosotros sabemos que es maravillosa, desde Argentina, desde Colombia, desde Islandia, desde Euskadi también. Sí, pero aquí hay mucha gente de Uruguay viviendo en Canarias. En Canarias tenemos una comunidad uruguaya enorme. Y esto a nosotros también nos gusta, pues eso, hablarles mucho de los contextos relacionados de la historia de Canarias, pero también con algunos contextos internacionales. Y vamos a salir de Canarias, pero vamos a salir de Canarias con canarios. Sí. Sobre todo. Canarios que salen de gente que entra. Que además queda muy bien, porque como hace unos cuantos capítulos les hicimos esta historia de los migrantes canarios. Nos centramos en Venezuela aquella vez, a principios de 1900, pero es verdad que les dimos estos datos en que la gente de Canarias salía, que ha sido muy común durante muchos siglos el estar fuera, viajando constantemente, y Uruguay fue uno de estos destinos. ¿Y por qué Uruguay? Se lo explicamos ahora. ¿De dónde viene esta información? Hemos leído varios artículos, pero así si les interesa, hay algunos que son cortitos y bastante interesantes, como Los Canarios en Uruguay por David Fernández, o este que tiene un título que ya marca mucho de qué se va a hablar aquí, que es Peripecias de la colonización canaria en la banda oriental, por Luis Alberto Musso Ambrosi. Total, ¿sabes? O sea, suenan aquí muchas cosas. ¿Por qué? O sea, Uruguay. Pues bueno, porque seguramente muchos de los oyentes canarios habrán escuchado que hay muchas ciudades de de América, porque también en Norteamérica pasó, que fueron fundadas por comunidades canarias. Montevideo es una de estas que fue fundada por un movimiento de canarios, pero ojo que los canarios no fueron los primeros en llegar, que aquí se confunden a veces, porque de repente, lo estábamos hablando antes, pasamos de colonizados a colonizadores y de repente tratamos la historia diferente a como nos tratan nosotros, como tratamos otros pueblos. La historia siempre es distinta entre el ganador y los vencidos, siempre. Completamente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este territorio? Bueno, más bien, ¿en qué contexto? Porque estamos hablando de 1725-26. ¿Quién es rey en ese momento en la corona española? Felipe V, el primer Borbón. Ya, qué mal empezaron. Felipe V tenía más cara. Y empezar hablando del primer Borbón, que la lió pardísima en muchas cosas. Si se acuerdan cuando hablamos de mi mejor amigo Amaro Pargo, tengo que decirlo así porque como diga lo que pienso de verdad de él, como diga lo que pienso de él. Uno de ellos, porque tú tienes muchos amigos. Yo tengo muchos mejores amigos que he hecho con este podcast. Pues que Amaro Pargo, ¿por qué se le fue tan bien económicamente en Tenerife? Pues porque cuando llegó el Borbón a España, uno de los temas que hizo fue una política de centralización muy bestia. Gran parte de los problemas políticos de hoy en día en Cataluña o en Euskadi fueron provocados por esta forma de gobernar del primer Borbón ya,
que tenía una base anterior, pero él ahí apretó muchísimo. Y aquí en Canarias creó una centralización muy bestia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, o sea, pero muy bestia, que era el puerto con el que se tenía que comunicar el resto del territorio, cuando Gran Canaria tenía una flota importante, ella sola ya, y La Palma también tenía su propio puerto. Sí. ¿Y este hombre cómo llega a ser rey? Pues esto seguramente que lo recordarán. Yo, si no recuerdo mal, creo que esto es de cuarto de la ESO. No. Porque no te entraba en bachillerato. Ah, claro, la ESO. La ESO, claro, que somos dice el bachillerato. La cuarta de la ESO, ¿qué sería? No sé cómo compararlo, pero bueno, que no te entraba en los exámenes para ir a la... Un tercero de U por lo menos es donde se da. Pues, ¿qué ocurre? Que estaba Carlos IV de Austria, el conocido como el hechizado, que no tenía... Carlos IV, no, Carlos II. El hijo de... Sí, Carlos II, que era el hechizado porque no podía tener hijos, pues bueno, se muere sin descendencia que pudiera heredar y se lía parte en Europa porque los austrias tenían familia por todos lados y a ver quién agarraba el trono de España. Salieron muchos novios para el trono de España y ahí hay una guerra. Total, y se quedan dos contendientes principalmente, que son Felipe el Borbón y otro Carlos que venía de la zona del Sacro Imperio Romano Germánico, que es Alemania y Austria. O sea, hoy en día, pero en aquella época ese nombre es todo complicado. Pedazo de guerra en Europa, o sea, la guerra de sucesión española hizo que se metieran Francia, Inglaterra, otras potencias europeas, porque claro, era decidir quién iba a mandar en España, potencia colonial muy importante en el planeta en ese momento, muy importante a nivel de cuánta economía movía, digámoslo así. Entonces se crea la guerra de sucesión, se arma un pifostio enorme y esta guerra termina con el Tratado de Utrecht, que sé que quizás les suena a algunos, porque es el tratado con el que España pierde Gibraltar a cambio de que se conozca al rey, a Felipe V, porque Inglaterra dice, yo estuve contigo, my friend, yo te hago rey. Tienes que pagar el favor. Pero a mí me da Gibraltar. Gibraltar, y Menorca. Que Menorca luego y por muchos, otros muchos territorios y varios en Italia. Sí, en Italia, por ejemplo, varios ducados los perdió la corona española. Y Gibraltar lleva desde ese momento en manos británicas todavía. Que se la dio un Borbón. Imagínate. Para que luego nos digan a nosotros que Gibraltar tiene que devolverse a España. Ya, olvídense de eso, mis hijos, ya lo que fue. Pues lo que fue. Pues está. Ahora, volviendo, ¿qué tiene todo esto que ver con Montevideo, Uruguay, Canarias, no? O sea, ¿qué ocurre aquí? Que este es el señor que es rey en 1724, cuando empieza esta historia. ¿Qué ocurre en 1724? Nos vamos ahora al continente americano. Por un lado estaba el Virreinato de La Plata, o sea, en el lado donde hoy está Buenos Aires, y por el otro lado Brasil, al otro lado del Río de la Plata, con algunas posesiones españolas. Y de repente la gente del bando español empieza a ver, los portugueses se están adelantando y están agarrando tierra por donde supuestamente no deben. Hasta que Portugal, porque por donde no debían los españoles tampoco, por eso te estás riendo, es que le he leído la mente. Y nada, claro, en el lado español estaban como, no, hay que mantener el Río de la Plata como principal arteria de comunicación de toda esa zona. Claro. O sea, importantísima, hay que mantenerla en el lado español, pero los portugueses se adelantan y crean un fuerte en la zona de Montevideo. Y claro, ahí cuando crean el fuerte desde el lado argentino dicen, ni de coña, hay que expulsarlos a esta gente y ya. Así que mandan un pequeño contingente de personas para expulsar a los portugueses y mandan a su vez a 1000 personas del pueblo guaraní, o sea, trasladan de Misiones, donde estaban los pueblos guaraníes evangelizados, a la zona de Montevideo para que esas 1000 personas empezasen a construir un fuerte, digamos, un poco más grande para poder asentarse. Sí, asentarse y mantener la posición, cobrando sueldos de miseria, además en este caso, porque aunque estaba prohibida la esclavización de los pueblos indígenas en Latinoamérica, una cosa es que estuviese prohibida y otra cosa es que la rozara, pero vamos, o sea, al límite. Hombre, que te podíamos llegar. No. Puede que no se pudiera esclavizar con documentos, pero sí lo podemos esclavizar como ahora. Total, vamos. Esto ocurre en 1724 y claro, ya se queda la corona española como esta zona hay que fortificarla y aquí hay que fundar una ciudad y hay que hacer un contingente y hay que crear un arraigamiento para que las personas mismas la defiendan. Entonces al rey se le ocurre en 1725, el 1 de febrero, someter a aprobación del Consejo de Indias, que se aprobó, el envío de 25 familias de Canarias y 25 familias de Galicia a la zona de Montevideo para crear una ciudad. Todo esto dentro del contexto del Tribunal
tributo de sangre, que creo que ya lo explicamos en el capítulo de la migración, que el tributo de sangre era pues ese sistema por el que se crea, en el que van familias desde Canarias, se empiezan a enviar a América justamente para repoblar aquellas zonas donde decían necesitamos gente que trabaje en la industria o que defienda este territorio. Hasta yo mismo me he notado que he soltado un rollazo aquí. No, pero está interesante. Pero no, que te hubiera pegado el... me hubiera dejado claro. No, está muy interesante. Pero bueno, eso. El rey dice, ala, 25 familias canarias y 25 familias gallegas. ¿Cómo se toma eso aquí, Carmita? ¿Qué ocurre en Canarias? Nada, el gobernador y el juez de India, el de las islas, se pone enseguida en marcha. En septiembre está todo listo, pero ¿qué pasa? Que se tiene que aplazar un año, porque como ya dijo antes, ya comentó antes Dieguito, había un mal rollo con Inglaterra, por lo que había contado, había una guerra por la guerra de sucesión. El caso es que Felipe VI, con el tratado que hizo con Carlos VI del Sacro Imperio Romano, hicieron un acuerdo donde llegaron a un acuerdo que fue el Tratado de Viena en 1725, donde se acordaban cosas a espaldas de Inglaterra. La que había sido valedora del rey en su momento. La que había sido valedora de Felipe VI. Quinto, sexto es el Felipe de hoy. De eso. Nos traiciona el palito. El palito. Y entonces, nada, en Inglaterra se coge un medio mosqueo y está ahí otra vez otra guerra con España. Entonces pasa lo que pasa aquí. En esa guerra con España, en 1726, Felipe V, el ignorante, intenta otra vez conquistar Gibraltar. Y chicos, lo que se hace de una vez, con Rita, y sobre todo Gibraltar, en el punto estratégico en el que se encuentra, en el paso del Mediterráneo al Atlántico. Claro, el mar de Alborán, ese que es tan importante, que conecta los dos océanos. Cualquiera lo suelta ahora. Vamos, total. Y los ingleses dijeron, que tú quieres recuperar Gibraltar. Claro, ¿y qué hace Inglaterra? Pues Inglaterra decide conquistar Portobelo, en Panamá. Otro sitio estratégico. Total, aquí el último. Entonces, ninguno de los dos gana y se queda Inglaterra con Gibraltar y Portobelo en Panamá con España. Pero esto hace que todo se retrase un año. Así que al año se organiza la partida de las familias de Canarias y se canceló también el envío de familias gallegas por la situación de la guerra con Montillo. ¿Cómo se consiguen las familias? Poniendo avisos. Y entonces se ponen avisos en la zona de Santa Cruz de Tenerife, de La Orotava y de Tacorante. Porque como les habíamos dicho, se centraliza muchísimo en Tenerife y en Santa Cruz, todo. Se centraliza hasta incluso el proyecto colonizador en estos casos. ¿Consiguieron las familias? Pues sí, encontraron 25 familias que tenían interés en marcharse. Bueno, 1725 también es un momento en el que hay un mercado bollante del vino en Tenerife, pero también es cuando revienta la burbuja del vino y la crisis del vino en Tenerife. Esas 25 familias estaban compuestas por 5 miembros, porque la idea de colonización de Canarias a Latinoamérica siempre era familias de 5 miembros, era lo que se pedía. ¿Por qué? Porque se creía que los hombres solteros iban a hacer lo que les diera la gana y no servirían para la idea de arraigo. A centrarse, que un hombre casado con familia se centra más, no sé qué hace un hijo puta, pero por lo general, históricamente el proceso migratorio canario demostró que los hombres solteros hacían lo que les daba la gana y no cumplían las expectativas de la corona, que tampoco tenían obligación de cumplir las expectativas de la corona, también te digo, ¿sabes? Pero claro, la corona te paga el pasaje, paga tu repueble, y claro, trabajes, y digo, te vas por ahí de picos largos, de picos pardos, pues... No me sale a cuenta. Y por eso la idea de familias de 5 miembros, porque así se aseguraban justamente el interés de quedarse arraigado en la tierra y defender ese territorio. Total, 25 familias por 5, 125 personas, llegan al puerto el 16 de agosto de 1726 y cuando llegan al puerto el capitán del barco los mira a todos y dice aquí no caben, aquí nos hundimos. Total. 5 familias tuvieron que quedarse en tierra, que yo me imagino que eso debe haber sido un choque porque uno mentalizarse de va a cambiar mi vida para siempre completamente y despedirte de tu tierra voy a estar mejor porque se van para estar a mejor, claro, nadie se va para estar y de repente te dicen aquí te quedas y se tuvieron que quedar 5 familias, 25 personas porque es que el capitán dice no, es que esto se revienta. Pues parte el barco el 16 de agosto de 1726 y llega el 19 de noviembre. En este caso, sí, se pegaron una navegación potente. No tardaron tanto, No, para los medios de aquella época. Total. ¿Quiénes eran?
Desgraciadamente, como la historia la escribe quien la escribe y que la escribieron, pues unos patriarcas machistas de mucho cuidado, aquí lo que sabemos datos son de los datos de los hombres, de los cabezas de familia, básicamente. Un poco para que se hagan la idea de qué clase de personas eran. Pues Tomás de Aquino, que era vecino de Santa Cruz de Tenerife, que había sido maestro zapatero, o sea, una persona que era trabajadora, digamos, manual. Domingo Alberto de Cáceres, que era vecino de La Laguna, pero también, o sea, gente que digamos que estaba acostumbrada a ser albañiles, a ser maestros zapateros con distintos conocimientos manual, pero también había gente como, por ejemplo, José Fernández Medina, que este era el único palmero, por eso lo llamaban el palmero, porque en Canarios siempre somos... Palmero sube a La Palma, Total, que había sido alcalde en La Palma, o sea, también se manda gente que habían tenido cargos en la administración, no sé, porque la idea era que se crease una ciudad desde cero casi. Claro. Y una vez allí, pues ¿con qué se encuentran? Con un sitio que es una media fortificación que tienen que pasar a convertir en ciudad, en un lugar habitable. Lo primero que hicieron es construir tiendas provisionales de cuero que sirvieron como viviendas durante un tiempo hasta que les repartieron los solares y empezaron a construir las casas de piedra. Crearon cultivos y en diciembre de ese año hay un padrón de habitantes donde se usa ya el nombre de San Felipe y Santiago de Montevideo como nombre de esta ciudad. Y aquí se abre un melonazo. Porque nosotros hablamos de Canarias como territorio conquistado, hablamos de Canarias como territorio colonizado, que vino gente a hacer aquí lo que le dio la gana sin que nadie le preguntara, que los aborígenes canarios aquí de repente se encontraron con... O sea, los pueblos originarios de aquí fue en plan, ¿quién eres tú para decirme a mí nada? ¿Sabes? Y lo tuvieron que tragar con papas y lo reivindicamos, que eso ocurrió. Pero claro, aquí de repente... son los nuestros los que van a otro territorio. Claro, los canarios que parten de aquí se convierten en colonizadores. Y en Uruguay vivía un pueblo indígena que eran los charrúas, un pueblo autóctono de los charrúas, pero las tierras son para los colonos, que se van expandiendo en el territorio en detrimento de los churrúas. Los canarios no fueron los primeros en llegar, como ya había dicho, bueno, esto no lo había dicho tú, ya se habían asentado allí 6 familias argentinas y que venían de Buenos Aires y que estaban asentados desde hacía tiempo. Pero a los canarios les tocan varios puestos de poder, que no sé cómo se lo dieron. No sé cómo se lo dieron. Porque vinieron más por la corona española, claro, que mandaba en todo. Y, por supuesto, la presencia del pueblo guaraní, que ya dijo Dieguito, que habían mandado a los de guaraní, denominados tapes también, y estos han sido históricamente invisibilizados en el proceso de fundación de Montevideo, cuando eran muchas más que los canarios. Porque estamos hablando de 100 personas frente a 1000 que construyeron la fortificación. O sea, efectivamente. Eran 10 veces más, pero... El poder de la corona. Además de todas estas tribus, de todos estos pueblos que se encontraron allí, estaba la presencia de personas de la tribu Bantú de África que habían llegado allí como personas esclavizadas. Que también fueron parte de este proceso de fundación invisibilizado. Claro, hombre, son los que ponen el trabajo duro. En 1729 llega un segundo contingente de canarios con 30 familias que supusieron unas 150 personas y donde ya iban gente de La Gomera y de Lanzarote. Aunque en su gran mayoría seguían siendo de Tenerife. O sea, la mayoría del cuerpo de los que salían para Montevideo seguía siendo de Tenerife. Y entre ellos había varios funcionarios otra vez y habían trabajadores y artesanos como albañiles o carpinteros, que era, claro, la mano de obra que se necesitaba allí en aquel momento. Entre ellos también había un jesuita italiano llamado Cayetano Cattaneo, no sé cómo se pronuncia bien. Cattaneo, pero sí. Da igual. Y que flipó con las condiciones que se le estaba dando y los tratamientos que tenían los guaraníes. Y este hombre había dejado por escrito, y lo voy a leer porque fue lo que él escribió: pobres indios sin casa ni techo, expuestos después de su fatiga al agua y al viento, que se ocupaban, que quiere decir que se ocupaban de los trabajos maturos y que seguramente dormían en la calle o lo que sea, no estaban bajo techo. Claro. Horroroso. Completamente horroroso esto. Como siempre pasa con la gente que no es blanca. En todo este proceso, ¿en qué posición acaban las familias canarias? Pues claro, aquí estamos diciendo que cuando hablamos de muchos casos de Canarias, por ejemplo, hablamos de cómo los gobernadores venían de fuera, de cómo los inquisidores que tenían, o sea, aquellos que eran el inquisidor, no sé si inquisidor supremo, que ese es el manda más desde Madrid, pero bueno, el cargo de inquisidor máximo en Canarias también venía de fuera. Los obispos, aquí en Canarias, en la provincia de Las Palmas, solo ha habido un obispo de origen canario en toda la historia, que era el obispo Verdugo, el resto venían
también peninsulares. Decimos apellidado Verdugo. Verdugo, sí, yo también lo he pensado un montón de veces, que por lo visto invirtió un montón de infraestructuras en Gran Canaria, pero vamos, tenía el apellido. Nada que ver. O sea, aquí se produce en Canarias esa dinámica colonialista de los puestos de poder para el que viene de fuera. Y allí igual. ¿Qué pasa? ¿Y quién venía de fuera en este caso? Los canarios. O sea, nos encontramos que los pueblos originarios en Uruguay estaban, por un lado, los no convertidos, los churrúa en este caso, que eran, los charrúa, perdón, se consideraban el enemigo en sí, porque como no estaban convertidos al cristianismo, sí, pues era... hay que quitarle las tierras y hay que combatir con ellos. Bueno, incluso dentro de los artículos que hemos leído, hablaban muchas veces de las problemáticas que se encontraban los canarios al llegar a Uruguay, que tenían que soportar el pillaje de los indios, que tal, que tú decías, pues que fueron allí, les quitaron la casa y les quitaron la tierra. ¿Cómo no se van a defender? ¿Cómo no se va a defender nadie? Esta manera de ver la historia que... Claro, victimizando a gente que venía en este caso en el puesto de poder, porque mientras nosotros en esta tierra sufríamos eso mismo, bueno, se sufrió eso... Ahora empiezo a entender lo de Israel. De repente, cuando nosotros vamos a ese otro territorio, replicamos la misma dinámica en este caso. A mí estas son cuestiones que me fascinan porque, claro, ves aquí cómo justamente un pueblo que vive la situación de opresión apenas a la que tiene la oportunidad lo hace. La fotocopia. Sí, claro, pero el que va allí se va a buscar la vida también, tío. Claro, es que aquí tenemos además dos procesos migratorios diferentes. Por un lado, gente que fue a buscarse la vida, pero por otro lado, gente que venía de situación de poder que fue a mejorar su situación. Claro, pero seguro que el que iba, de estas familias que iban para allá no estaba en una situación de poder. No, había algunos que eran los que venían sobre todo de oficios artesanales. Esa gente quería buscarse una mejor vida. ¿Y cómo se ve esto reflejado en las dinámicas de poder? Pues bueno, que se funda el Cabildo en 1730. Cabildo, para los que no conozcan Canarias, es como hoy en día nosotros llamamos al órgano de gobierno de cada isla. ¿Por qué se llama Cabildo? Porque la primera institución colonial que se crea son los cabildos, que eran el ayuntamiento en los territorios colonizados por Castilla. O sea, solo existía una institución que era el Cabildo para toda la isla, y después fueron surgiendo los municipios más adelante, la división administrativa. ¿Pero de dónde viene la palabra Cabildo? ¿De la iglesia? El origen etimológico, porque está el Cabildo catedralicio, que es la misma idea del órgano de gobierno. Por eso. Si es la iglesia la que empieza a, digamos, a organizar. Ay, la verdad es que... ¿verdad que está interesante? Me has dejado algo frescando ahora. Es que yo nunca he podido conseguir encontrar la origen de Cabildo. Si alguno nos lo deja en los comentarios. Sí, la etimología de la palabra, pero yo creo que viene de ahí, de que fue la iglesia la que empezó, digamos, controlando la parte política, o sea, la colonización. Porque hoy en día estaban los cabildos. Igual ese nombre se pasó al ordenamiento administrativo. O sea, tendremos que mirarlo, pero lo que sí les podemos confirmar a todos ustedes es que hoy en día sigue existiendo el órgano de Cabildo catedralicio. No sé cómo a ustedes no les gusta la historia, está interesante. Todo esto, nosotros que nos dan datos burocráticos y nos volvemos locas de repente, ¿sabes? Con la máxima tontería. ¿Cómo se nota que tenemos la vida resuelta? Ay, sin hijo, sin marido. ¿De dónde viene Cabildo? ¿Y qué era el Cabildo en este caso en Montevideo, Uruguay? Pues el equivalente a Canarias, o sea, el órgano administrativo desde donde se gobernaba. ¿A quién nombran? Pues a regidores, que nosotros aquí les hemos dicho la palabra regidores en muchos casos como sinónimo de los miembros del Cabildo, pues allí es que era lo mismo. Eran 8 regidores, 5 de ellos de origen canario, o sea, se convierten los canarios en la mayoría dentro del órgano de gobierno, dentro del poder en Montevideo. O sea, acaban... Y ya te digo yo a ti que el carpintero no es el que estaba dirigiendo el pueblo, no estaba en cargos políticos. Completamente, vamos. ¿Cómo se desarrolla la situación? Bueno, aquí es que claro, que empezamos a ver historias porque la migración a Uruguay fue muy larga en muchos periodos. O sea, en 1830, 1860 siguió habiendo migración canaria hacia Uruguay. Entonces, porque ahora estamos hablando del contexto de fundación de Montevideo, pero para que vean que la influencia migratoria fue enorme. Y durante este proceso de la fundación de Uruguay empiezan a estallar algunos conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Pues lo primero, los conflictos que mencionaba antes Carmita con los pueblos charrúas, que es que se negaban a cristianizarse mucho, y como se negaba a cristianizarse, pues a palo, a hostia limpia. Claro, como hay que hacer las cosas. Como se entiende con lógica absoluta, que es que expulsar de su territorio a la gente a piñazo. ¿Cómo vas a colonizar, por favor? Que se lo tiene que quitar de las manos. Si no, la gente no te lo da. Total. Es que la gente tiene unos gustos, es que todo es un sitio a quedarte con el país y la gente se empeña en no dártelo. De verdad que no lo entiende. Es que no lo entiendo.
Total. Qué manera de aferrarse a lo de ellos. Pues participan dentro de estos conflictos con los pueblos charrúas, pero también hay otros conflictos. ¿Con quién? Con el vecino, que estaban todo el rato cagados desde Buenos Aires, que eran los portugueses, que iban con Brasil avanzando a... Pero terreno que... O sea, metro cuadrado que podían ganar, metro cuadrado que se tiraban para adelante como si no hubiera un mañana para poder pillarlo. Y todas estas cuestiones son las que se tienen que gestionar desde la administración en Montevideo, en Uruguay, liderada por canarios en este momento. Al final, como todos ustedes pueden ver en el mapa de Uruguay, se quedó Uruguay y se quedó Montevideo como capital de Uruguay. O sea, que se desarrolló esa política, digamos, desde el Cabildo, que luego más adelante, bueno, pasaron un montón de cosas. O sea, hay muchos más movimientos migratorios. En 1776 vuelve a haber un contingente de canarios que funda la ciudad de Canelones, y en este proceso además se unen 15 familias asturianas y gallegas. En este, si pudieron, ya no había tan mal rollo con Inglaterra, que no pudieron embarcarse. Claro, que ya habían pasado años. Ya habían pasado años. Bueno, aunque como ustedes, yo creo que aquí se habrán dado cuenta que les mencionamos. 50 años ya. Sí, pero aquí también estábamos cada 3 martes en guerra con Inglaterra por algún motivo. Sí, pero luego vinieron los piratas, que eran soldados que eran soldados de la corona inglesa. Total. Bueno, y piratas nuestros que eran soldados nuestros. En 1776 se funda la ciudad de Canelones, pero en 1700, sí, mercenarios. ¿Hay una ciudad que se llama Canelones? Hay una ciudad que se llama Canelones, hay un territorio que se llama Canelones en Uruguay. Es una maravilla. Harry. En 1778 se funda Pando. En 1813 377 canarios son enviados a Montevideo para aumentar la población del territorio. Al año siguiente, en 1814, otros 300 más. Esos son gente, ¿eh? Eso es gente, eso. Y además en movimientos en que Canarias nunca tuvo una población súper loca. No. Porque al final, o sea, éramos un espacio limitado y con muchísima gente queriendo escapar todo el día. Claro. Esto lo cuento yo súper bien, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En mi ruta sobre historias de migrantes en el puerto de Las Palmas. Momento sí. Autopublicidad absoluta. No, pero claro, pero ya lo hicimos, ya lo hiciste. Ya la hice, bueno, y la volveré a hacer. Tiene una ruta en el puerto de Las Palmas. Bueno, el puerto, va del puerto de la Luz hasta Santa Catalina y vuelta otra vez, y está muy bien sobre la migración en Canarias. La migración de Canarias hacia afuera. Porque el pueblo canario... Han migrado durante siglos. Y no solo, como les hemos hablado aquí de Venezuela, Uruguay, a muchísimos territorios. Y además, tanto en estos momentos, cuando Uruguay era parte del Imperio Español, como a partir de la independencia de Uruguay, que es entre 1825-28, se afianza ya como Estado, y entre 1830 y 50 siguen llegando canarios, esta vez a otro país, pero porque claro, hubo muchos momentos en que, como decía Carmita muy bien, se escapaba del hambre aquí y se buscaba trabajo. Lo que pasa que, claro, que ocurre esta dinámica en que hay momentos, como cuando les hablamos del capítulo de Venezuela, en que los canarios llegan con una mano delante y otra detrás en un proceso migratorio súper duro, y donde la oposición política de Venezuela utilizó a los canarios para tumbar un gobierno, o sea, se hizo, y además en unas condiciones muy precarias llegaban, o momentos como este en la fundación de Uruguay, donde los canarios llegan ¿Era necesario? Era necesario, y llegan como colonizadores al territorio con toda la carga que significa ser un colonizador. Efectivamente. O sea, que hay que conocer también esta parte de la historia, de que hay veces que emigramos por hambre y fuimos personas trabajadoras, y hay veces que emigramos por hambre y fuimos gente complicada. Sí, hay que decirlo. como todos los colonizadores. Como todos los colonizadores. Lo cual no nos hace mejores. Esto es el final de este capítulo y de esta temporada. Ya. Volvemos en septiembre. Volvemos en septiembre. Probablemente el 9 de septiembre. Probablemente el 7. Septiembre empieza 7. un 1 de septiembre, que es maravilloso. Septiembre empieza por el 1 de septiembre de toda la vida. El lunes, empieza el lunes. Pero empieza un lunes, vale. Dios mío, ven que hace falta vacaciones, que esto ya... Septiembre empieza por el 1. Es que cuando un mes empieza el lunes 1, a mí me parece, no sé, estético. Hasta febrero empieza por 1. Total. Incluso los años bisiestos, que es el más raro. De verdad, ¿qué cosas pido yo? ¿Qué hago? Volveremos la temporada que viene. Pequeño lapsus. Carmita y yo nos tenemos que sentar para traerles temas para algunos temas. Sí, porque ya te hemos hablado. Hay temas que hasta se nos han olvidado que queríamos traer y que tenemos que sentarnos. Es que yo a veces pienso, y ahora y que no me acuerdo qué tal, y entonces nos sentamos, le damos medio aquello, de medio del otro, tenemos que hablar de aquello. Y les hemos hecho unas cuantas promesas esta temporada. Sí, pero hay un tema que sí deberíamos, no sé si lo haremos en el mes de agosto, si nos dará tiempo con todo lo que tenemos,
pero tenemos que hacer algo con el Conde de la Vega Grande. Tenemos que hacer algo, que creo que además fue la primera promesa y no hemos el tema, bueno, esa ha sido una promesa y lo hemos rozado, nunca lo hemos tratado. Y el derecho de pernada, deberíamos hablar del derecho de pernada en general. Uh-huh. En general. Queremos traerle también, si ustedes quieren pedir cualquier cosa, por supuesto que nosotros estamos abiertísimos sí, propongan temas que nosotros... Pero claro, si nosotros decimos que venimos aquí a decir temas que la gente normalmente... Tenemos que cumplir. Que no se cuenta cuando estudiamos los institutos, en el colegio... pero bueno, alguien habrá oído algo, a lo mejor de alguna de tus visitas guiadas, y algún tema que quiera que le incidamos. Y cualquier locura que se les ocurra. Vamos a hablar también de... Vamos a ver si conseguimos, pero vamos a hablar también del cambulloneo, que eso fue más en los años 40, de contrabando, sí. de extraperlo. Es que a mí, o sea, yo quería... Se van a sorprender, pero también estaban los pentancores ahí. Los betancores que fueron los del capítulo pasado. Sí, también están los del capítulo pasado. Pues que yo quería, porque yo le dije a Carmita que me gustaría, como la temporada pasada hablamos de los capítulos así que habíamos creado, que habíamos aprendido, que habíamos aprendido, que más nos había gustado. Y hablando de extraperlo, es que a mí esta temporada, pues si no lo han escuchado, pónganselo, hicimos un capítulo sobre el contrabando en Canarias en la época del barroco. Cornelio Saunskens, primer nómada digital, antes de ser digital, y cabrón como él solo. Antes de ser nómada digital, ya era cabrón como él solo, era un pirata. Era un pirata que estaba aquí de mercader, contrabandeando y dejando de pagar impuestos, como los nómadas digitales, por un tubo. A mí es que ese señor me enseñó, ese señor además nos da una clase magistral de cómo meter el manual y los puntos de tin. Total, ese, y luego a mí una de las cosas que creo que, porque de verdad que fue aprendizaje puro, viéndonos este capítulo, de lo que yo no tenía conciencia de ello, es el capítulo de Francisca Padrona, la mujer en el hierro, abortista, que es un capítulo para mí que me pareció súper interesante, porque a la hora de prepararlo, aparte de que se hablaba de una realidad muy muy invisibilizada y de un derecho fundamentalísimo para el ser humano que está siempre ahí en tela de juicio, como la comunidad del hierro se vuelca para intentar defenderla en el juicio que le abre la Inquisición, que eso me parece... O sea, algo grandioso y... un método de control de natalidad que siempre se ha utilizado desde tiempos ancestrales, y que el hecho de pasar por el tamiz de la moral y de la religión se convierte en pecado, en crimen y en... Bueno, y que todo eso no evita que se tuviera que cuidar a ello por muchas mujeres. Claro. Ya, es que, y eso a mí me parece... Las necesidades, da igual la religión, que haya Dios, que no haya Dios, que haya iglesia o que no haya iglesia. Las necesidades, cuando se pintan, y cuando están. Total. Carmita ahora, para los que no nos están viendo, está procediendo un cambio de gafas porque ya ella está entrando en modo vacaciones. Estoy en vacaciones, voy a poner las gafas de las vacaciones, miren. Ya, o sea, yo porque no tengo las gafas de sola mano, que si no... Sí. Y sobre todo también a mí es una cosa que quiero recalcar de esta temporada, que esto también ha sido gracias mucho a Carmita, que ella ha traído estos temas sobre la mesa, es la historia de la República, porque la historia de la República es que ahí eso es una mina de oro, que nosotros nos hemos pasado sobre todo en los textos de un escritor que es un historiador que además ha investigado muchísimo y que a mí me merece todo el respeto, que es Agustín Millares Cantero, aunque algunas veces cojo el libro y los tiro para allí y lo vuelvo a leer a las 2 horas, porque para mí me resulta un poquito barroco, pero es muy importante este hombre a la historia de la manera que ha investigado y que ha sacado a la luz historias de la República que estaban olvidadas y escondidas, y que yo me he divertido mucho y leyéndolo, y me lo tengo que leer 4 o 5 veces, porque primero pasas por encima a ver de qué va, no lo entiendes, vuelves a leer a ver si ya te centras en el tema y vas quitando lo que no necesitas para tu historia, vuelve otra vez a leer para organizar qué es lo que te está diciendo y luego para organizar tú lo que él dice, porque él va para adelante, para atrás, para adelante, es una película de flapa. Él vive en un espacio-tiempo diferente, donde la cabeza de él está en un espacio-tiempo diferente al de los demás. Después de 1931 viene 1930, luego te viene febrero de 1932, luego te viene marzo de 1932.
29, ¿sabes? O sea, es como, pero por Dios, o sea, Porque lo existen tiene todo todos en la los cabeza, planos. porque lo tiene todo en la cabeza y su cabeza relaciona hechos históricos, y así mismo te lo cuenta él. Yo me supongo que una entrevista con él debe ser como escribe, ¿sabes? Pero Dicho bien, esto, bien. es un librazo, pero No, vamos. para mí es mi libro, los dos son mi libro de Sí. consulta, Las Incógnitas y las Furias y Furia y Esperanzas, algo así, creo que se llama. Ay, no me acuerdo. Ay, ¿sabes que lo tenía por aquí? Esperanzas y Furia era. Lo tenía por ahí yo. Me lo traje y lo dejé en el coche porque ya venía cargado como una mula. Bueno, da igual, que eso. ¿Y qué más te iba a decir yo a ti que íbamos a hacer este verano? Vamos a ir a Barranco Hondo. Vamos a ir a Barranco Hondo, porque allí es que casi todas las revueltas que hemos contado vienen de Barranco Hondo Algunas, o sea, las primeras que y de contamos. olla. Y de la olla de los Altos de Guía, ahí. Entonces queremos ir a visitar donde María Moreno la lió pardísima en nuestro primer capítulo de la historia puta de Canarias. Y bueno, ya a seguir leyendo, a ver si encontramos cosas. Y nada, y a traerles más historias putas de Canarias en Radio Faro. Que Pero yo seguiremos. esperamos que se lo hayan pasado bien, que se hayan divertido. La historia no hay por qué contarla de manera pesada y tal. Por eso el título de la historia puta de Canarias. Y que se lo hayan pasado bien, que no den idea. Total, que hayan hecho muchos mejores amigos históricos como nosotros, con algunas personas. Bueno, Hemos conocido a gente así que... sí. que no. Y que se hayan hecho fans de algunas personas que merecen los fans, que merecen ser fan para siempre. Las cigarreras contra Eufemiano Fuentes Padre, con ellas a muerte y el resto de la eternidad en su huelga que hicieron adelante. Hay algunos que lo hemos pasado bien. Sí, sí, total. Pues y nada, nada, pues muchas nada. gracias a Radio Faro, a Neri y a Berto por dejarnos este espacio. Y nada, para que sepan, si se quedan con ganas de historia puta durante agosto, está el podcast en YouTube, está en Spotify, está además los domingos, ¿saben que se emite a las 11:30? Está también en iVoox. Se emite en la radio. Y todos los domingos a las 11:30 se repiten capítulos. Y se de la va durante temporada. agosto, se van a repetir los capítulos. Por si extrañan nuestras voces en la radio en directo, Lo pues siento por ustedes, amenazamos con volver, como dice Neri. Dígale a la gente que amenacen con volver. Y Pues, amenazamos a lo grande. pues nada. Muchísimas gracias a todos y feliz verano, que se lo pasen bien, no se quemen, cuidado con el sol. Por favor, crema de sol. Sí. Siempre, y no me nada. sean guiri. Adiós, un beso. Venga, a hasta la todos. próxima.